buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Street Skulls, y en esta oportunidad les quiero dar a conocer las principales novedades de la más reciente actualización del Silent Patch, pero en esta ocasión será en GTA Vice City, ya que anteriormente lo hice solo con San Andreas, y este grandioso mod está disponible para la trilogía clásica. Si todavía no lo conocen, se trata de un mod indispensable para jugar en PC en la actualidad, ya que corrige numerosos bugs y errores, y permite que el juego clásico se adapte mejor a los sistemas modernos. Explicado lo anterior, podemos empezar. Un detalle que seguramente habrán notado en los recogibles de dinero, es que el texto cambia de color aleatoriamente o parpadea constantemente, y no tienen un color predefinido como en otros casos. Este parpadeo o cambio de color ocurre cuando hay movimiento o al girar la cámara, por ejemplo. En la nueva actualización, se le asigna un color rojo predefinido, que también es utilizado en otros recogibles, para que así ya no se genere ese efecto tan extraño. El siguiente cambio está relacionado con el edificio que hay que destruir usando un helicóptero a control remoto, en la misión Demoledor, y es que una vez terminada la misión, el modelo del edificio cambia, obviamente para ser consecuentes con lo que sucede en la historia, pero hay un bug con el script de la misión, pues al hacer este cambio entre el edificio en buen estado y el destruido, el modelo en baja calidad que se carga a la distancia, del edificio en buen estado, deja de estar vinculado al modelo en alta calidad, y debido a eso, comienza a aparecer todo el tiempo, dentro del modelo del edificio destruido. Es por eso que aunque las ventanas estén rotas, se sigue viendo otras ventanas en su interior, pero ahora con el nuevo Silent Patch, esto ya no ocurre, y ahora sí se puede apreciar la transparencia de los vidrios, dejando ver correctamente las plantas del edificio y el daño provocado por la explosión. Una técnica que utiliza el juego en la versión de PC, para optimizar el rendimiento general, es conocida como Backface Culling, y consiste en no renderizar las caras no visibles de un modelo cuando no sea necesario. Como esto no fue aplicado en la versión original de PS2, al llevar el juego a computadoras, Rockstar pasó por alto corregir algunos modelos para mostrarse correctamente con esta técnica implementada, y debido a eso, hay fallos en algunos sitios, como la zona en construcción donde encontramos a Avery Carrington, pues aunque desde arriba se puede apreciar correctamente, la parte de abajo no, y se ve como si tuviera un hueco enorme. El nuevo Silent Patch corrige esto, creando excepciones en varios modelos, para que no usen esta técnica y se puedan ver correctamente. Otros lugares donde sucede lo mismo pueden ser los Ammunition, o en las tiendas de herramientas, y es que ambas tienen carteles pegados en sus ventanas, que por fuera se ven bien, pero al entrar al local, no se ve nada. Sin duda, la apariencia del juego mejora bastante con esta corrección. Silent, el autor del mod, menciona que esta técnica siempre estuvo deshabilitada en los vehículos, pero no se incluían las partes que se separan, como cuando se rompen las puertas, y de hecho, él ya había implementado esta mejora previamente en San Andreas hace mucho tiempo, pero ahora también está disponible en Vice City. Un detalle con el recogible de la minigun, es que el aura que lo rodea, ilumina de un tono rosa, que tiende a ser más parecido al del rifle de francotirador, que al morado de las armas pesadas, categoría a la que pertenece este arma, al igual que el lanzacohetes y el lanzallamas. Esto se debe a que en realidad se generan dos auras al mismo tiempo, debido a que el modelo de la minigun está dividido en dos partes, que son la base y el cañón, y a este último se le asignó una aura blanca, de modo que este añade ese brillo extra y por eso le da un color más rosado, pero esto ha sido corregido en el parche, y ahora la minigun utiliza el mismo aura que las otras armas pesadas. Un detalle que tienen tanto GTA 3 como Vice City, es que el personaje les saca el dedo a los conductores cuando se atraviesa en medio de la calle, pero en Vice City sucede que esta característica no funciona del todo bien, ya que se supone que debería ejecutar la animación cuando Tommy no lleva armas, o lleva armas cuerpo a cuerpo, una pistola, o una ametralladora, pero extrañamente sucede que al tener una manopla, esto deja de funcionar. Con el nuevo Silent Patch, ahora sí funciona como debería ser. Otra cosa relacionada a lo anterior, es que al llevar equipada la motosierra, sí hace este gesto, cuando no debería porque se trata de un arma que se carga con ambas manos. El nuevo Silent Patch evita que suceda este detalle. Curiosamente la única arma cuerpo a cuerpo que no produce efectos de sonido al golpear un auto o algún objeto, es el destornillador, pero con el mod este problema es arreglado.
Escuchen primero el juego normal, y luego con el Silent Patch actualizado. Ahora con el mod. Una diferencia que tiene la versión de PS2 respecto a la de PC, es que tanto los peatones como Tony, hablan con mayor frecuencia, y aunque esta característica ya había sido corregida por otro mod, ahora es implementada directamente en el Silent Patch. En el clip del juego base, pueden escuchar que los cubanos casi no dicen nada. Ahora escuchen con el mod. What you got? What do you mean? You wanna go fishing? ¿Me oyes? Oh, I man, just bought a boat, man. No, man, it's not a problem. I take the whole family with me, man. El texto de los créditos no escala correctamente con la resolución, y esto hace que al jugar en 4K, se vea muy pequeño. Con la actualización, ahora se ven igual sin importar a qué resolución se juegue. Esta es una corrección que fue aplicada de manera general a los 3 juegos de la trilogía, así como las que siguen. Otra cosa que no escala bien dependiendo de la resolución, es el minimapa, porque su posición horizontal puede quedar muy cerca del borde izquierdo de la pantalla, además de que este tiene una pequeña sombra en la parte de abajo, que deja de ser visible prácticamente. El Silent Patch arregla esto, y ahora el radar aparece en su posición correcta y con sus efectos correspondientes. Al igual que en San Andreas, en la versión de PS2 de Vice City también es posible encontrar vehículos que no prenden sus faros cuando está lloviendo, debido a un factor de aleatoriedad que tiene un rango, el cual es más pequeño en la versión de PC, y debido a eso, ese detalle se pierde en el juego base, pero con el mod ya es posible encontrar ocasionalmente vehículos con las luces apagadas en este clima. Otro error presente en los 3 juegos de la trilogía, es que al explotar un auto, antes de que se termine la animación de muerte del conductor, el auto vuelve a explotar por segunda vez, debido a que el juego comprueba el estado del auto, y pasa de ser considerado como un vehículo dañado, a un vehículo abandonado, pero esto no regenera su salud, y por eso se repite, pero esto ya no sucede más, y ahora solo explotarán una vez. Y un problema adicional relacionado a la resolución, es que cuanto más alta sea, hace que el texto con el nombre de la misión o el texto de misión superada dure más tiempo en pantalla, debido a que originalmente estos textos iban a tener una animación de deslizarse por la pantalla, la cual no terminó siendo implementada en GTA 3, pero gran parte del código quedó, incluso en las entregas posteriores. Aunque el Silent Patch corrige esto, y hace que la duración de estos textos sea independiente de la resolución, también restaura esta característica, pero de manera opcional, de modo que con un simple ajuste al fichero de configuración puedes activarla o no. Por último, sería interesante destacar la inclusión de una interfaz minimalista, la cual hace aparecer cada apartado cuando hay algún cambio, ya sea de armas, de dinero, de salud o de armadura. Esta es una característica que no fue terminada por los desarrolladores y puede no funcionar del todo bien, así que también es opcional activarla, pero es interesante porque recuerda a los GTA más actuales. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.